la conquistan, dice una maldición para la ciudad que trata de... Dice que el hombre que se atreviera a reconstruir esa ciudad iba a padecer la muerte de su hijo mayor cuando pusiera la primera piedra y la muerte de su hijo menor cuando terminara de construir la ciudad. 530 años después vemos que esta maldición se cumple. Resulta que hay una persona en la ciudad de Betel, en este entonces ya está gobernada por el rey Acab, un rey que es pecador, es idólatra y que hace lo malo delante de los ojos de Dios. Este hombre reconstruye la ciudad de Jericó y como Josué lo había dicho, se cumple esta maldición, muere su hijo mayor, muere su hijo menor. Y bueno, pues la ciudad es reconstruida. Quiero comentarles también acerca de la sal. La sal es un elemento muy importante en las ofrendas que ofrece el pueblo de Israel a Dios. Es un símbolo de pureza, es un símbolo de una relación perpetua, de un pacto que no se va a quebrantar y por lo tanto, pues era un elemento que se usaba por orden de Dios en las ofrendas. Bueno, ya dicho esto, aquí comienza mi historia. Los líderes de la ciudad de Jericó fueron con Eliseo. Tenemos un gran problema, dijeron. Tenemos un gran problema, señor, le dijeron. Esta ciudad está situada en un entorno muy agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, tráiganme una vasija y pónganle sal. Así que se la trajeron, se la llevaron. Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a toda la ciudad y echó la sal. Dijo, esto dice el Señor, yo purifico las aguas y ya no causarán más muerte ni esterilidad. A partir de ese momento, las aguas fueron purificadas, quedaron limpias, así como Eliseo lo había dicho. Después de esto, Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba en el camino, unos muchachos de la ciudad salieron y le gritaban y se burlaban de él, le gritaban, ¡vete de aquí, viejo calvo! Y eso le gritaban, viejo calvo, vete de aquí. Entonces Eliseo voltea, los mira, los maldice en el nombre del Señor. Y entonces salen dos osos del bosque, los atacan. Ataca a 42 de esos muchachos. Después de esto, Eliseo se va al Monte Carmelo, finalmente regresa a Samaria. Y aquí termina mi historia. Bueno, pues, quisiera saber si alguien se acuerda de la historia y me la platica ahora. Bueno, nos la platica a todos. Un valiente del grupo que quiera compartir. Todos, lo que recuerden, no es necesario que se acuerden de todo, pero lo que ustedes acuerden está muy bien. ¿Quién dice yo? Desde donde dice, los líderes de Jericó fueron a visitar Eliseo. El buen pastor, Arturo, ¿no? Bueno, vamos a intentar, ¿sí? Ok, hermano, sí. Lo que se acuerde. Sí, los líderes de Jericó fueron con el profeta Eliseo y le dijeron, profeta Eliseo, tenemos un gran problema. Queremos construir, pero aquí las aguas no son muy buenas. Tenemos ese problema. Entonces, Eliseo dijo, bien, vamos a solucionar
esta situación, tráiganme una vasija con agua, y entonces le puso sal al agua, y entonces la esparció por todo ese lugar, y dijo que en el nombre del Señor él hacía esto, y esparció el agua para que quedara ya con eso solucionado ese problema. Ok. Bien, hermano, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Se acordó de varios detalles. Fueron los líderes a visitar a Eliseo, que le pidieron que los ayudara, ¿verdad? Con el problema que tenían en la ciudad. Echó la sal y, bueno, las aguas fueron limpias, ¿no? Tenemos una segunda historia, pero ahorita vamos a repetirla todos juntos. Quiero que me ayuden, ¿no? Vamos a participar todos. Dice que cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Eliseo. Tenemos un gran problema, señor, le dijeron. Esta ciudad está situada en un entorno muy agradable, pero ¿qué pasaba? No había suficiente agua. El agua estaba mal. Era mala y no... Estaba contaminada. La tierra no produce. Eliseo les dijo, pues claro, la ciudad está maldita. ¿Qué se les olvidó? ¿La maldición de Josué? No. ¿Eso les dijo? No les dijo. ¿Qué les dijo? No. Yo no Pidió lo una vasija. Dijo, tráiganme una vasija nueva y pónganle sal. Entonces, le trajeron la vasija. ¿Y Eliseo entonces qué hizo? ¿Fue hasta dónde? Hasta el manantial que distribuía. Bernabé, ¿qué vas a decir? ¿Dónde fue Bernabé? A donde estaba el agua, pero ya lo dijo el hermano, está el manantial. Al manantial, exacto, hermano. No lo escuché, perdón. ¿Dónde está el manantial que distribuía el agua? ¿Dónde? Por toda la ciudad, ¿no? A la ciudad. Por toda la ciudad, ¿verdad? ¿Qué hizo con la sal? la echó, la vertió en el cántaro. La echó al manantial. Y dijo, esto dice el Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Yo sané estas aguas, algo así. Yo purifico estas aguas y ya no causarán más muerte. Ni esterilidad. Y desde ese momento las aguas quedaron purificadas, limpias, puras, tal y como lo dijo ¿quién? Eliseo. Después Eliseo sale de Jericó y se va ¿a dónde? ¿Se acuerdan? A Betel. A Betel, muy bien, hermano. Pero mientras iba en el camino, dice que unos muchachos, ¿qué dijeron? Calvo. De la ciudad le gritaban, ¿cómo le gritaban? ¡Súbete, calvo! ¡Súbete! De aquí, viejo calvo, le gritaban, vete de aquí. ¿Y Eliseo qué hizo? Los maldijo. ¿Dijo? Los maldijo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Dice que se volteó, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Se les aparecieron 2 osos. 2 osos. ¿Y qué hicieron con los osos? Pues más bien, ¿qué hicieron los osos? Los atacaron. A los 42 muchachos. Dice a 42 de ellos. O sea que podríamos pensar que habría más, ¿va? Y de ahí dice que Eliseo se fue a Samaria, al monte Carmelo. Y de ahí regresó a Samaria. Muy bien, pues muchas gracias por participar. Yo quiero hacerles una pregunta. Dice que la ciudad, el agua era mala y por lo tanto no se producía, ¿no? ¿Cómo se sentirían los habitantes de la ciudad de Jericó con este problema del agua, de la producción?
Mira, yo creo que estaban frustrados porque la agricultura es el base de toda industria, la verdad. Porque no importa lo que haces, vamos a decir que es buen lugar para mercancía que cruce, ¿no? O buen lugar para entretenimiento, turismo. El problema es que tienen que comprar su comida desde afuera. Y ese precio va así, y cuando ven que tienes dinero, el precio de papa ya sube. Cuando no tienes dinero baja, pero si tú tienes, ellos van a tener. Entonces, bien frustrados, yo diría bien frustrados. Muy frustrados, ¿verdad? Aunque decía que la ciudad estaba en un entorno muy agradable, estaba cerca del río Jordán. Sin embargo, el agua era mala, por lo tanto, no había producción. Bueno, dice que cierto día los líderes de la ciudad fueron con Eliseo. Señor, tenemos un gran problema. La ciudad está situada en un lugar muy agradable, pero el agua no produce y la tierra es estéril. Eliseo les dijo, tráiganme una vasija nueva y pónganle sal. Así que se la trajeron. Luego Eliseo fue hasta donde estaba el manantial, distribuía de agua a toda la ciudad, echó la sal, dijo, esto dice el Señor, yo purifico las aguas, ya no causarán más muerte ni esterilidad. Desde ese día, las aguas quedaron purificadas. ¿Qué podemos aprender? O más bien, ¿qué otras opciones pudieron haber tenido los líderes de la ciudad? Fueron a ver a Eliseo, pero ¿qué otras opciones pudieron tener? En esos tiempos había algunas hierbas que descontaminaban las aguas. Pudieron haber usado algún producto natural para echar al río. Podría haber sido, ¿va? ¿Qué otras cosas? Podrían haber también dedicado sus esfuerzos a la mercancía o la producción de algún artesanía o turismo, pues, y olvidado completamente de la comida. Resignado, pues, a la situación. ¿Habrán visto alguna vez a Elías? Recordemos que Eliseo acababa de recibir de Elías su espíritu, ¿no? Tenía ahí 3 días Eliseo en Jericó. Pero, ¿habrán hecho algo antes con Elías? ¿Cómo ven? Yo me imagino que Elías sí era conocido en Jericó. Ajá. No tenemos ¿Quién sabe nada. si los líderes habrán ido a consultarle a él, verdad? Pero en este momento van con Eliseo, ¿no? Y le plantean su problema a Eliseo. No Aprendemos de la actitud, ¿no? Perdón, no tenemos nada escrito, nada más pasó por ahí yendo al Jordán, no se quedó en la ciudad. Bueno, Elías. Sí, que me acuerdo, nunca quedó en la ciudad. Ok. Bueno, sin embargo, pues no hicieron nada de esto que ustedes comentaron, ¿no? De las hierbas o traer de otro lado, sino que consultaron a Eliseo. ¿Qué podemos aprender de los líderes? De esa actitud que tuvieron de ir y de hablar con Eliseo. Necesitaron mucho valor, necesitaron mucha necesidad. ¿Qué los habrá movido? Otra opción que estaba preguntando, no sé, ellos a lo mejor pudieron haber consultado con algún brujo, con algún mago que hiciera magia, que hiciera eso también. Esa pudo haber sido otra opción. Que Eso es muy interesante. en ese tiempo, cuando también rechazaban a Dios, había mucha idolatría, había mucha maldad, mucho ocultismo. Pudieron haber ido a consultar a ese tipo de personas. Y es muy interesante lo que dice, hermano, porque ciertamente en ese tiempo, hablábamos del rey Acab, que era un rey idólatra,
y en ese tiempo los que adoraban a Baal eran como muy solicitados, ¿no? Entonces sí, pudieron haber consultado los falsos profetas, ¿no? Pero no lo hicieron. En este momento vemos que consultan a Eliseo. Y hermana Andrés. Palmira quería decir algo. Ah, sí, Palmira. Ya, disculpa. Sí, No. yo lo que estaba pensando también es de que ellos conocían, de repente no personalmente a Elías, pero sí de las cosas que había hecho. Uh-huh. Y como Eliseo fue ahí y ya lo conocían, que era su discípulo que había estado y caminado con Elías, entonces ellos, sin dudarlo, saben que él les puede solucionar el problema. Okay, por eso, con esa seguridad, se acercaron a Eliseo, ¿no? Ok. Muy bien, gracias, Palmira. Hermano Andrés. No fueron con los otros muchachos, como dice Arturo, ni con Baal en esos días, porque dijiste de que Dios cumplió su promesa de que si alguien edifica la ciudad, pierda 2 hijos. Y sí perdió 2 hijos. Sí, Entonces, la maldición era sobre la persona que reconstruyera la ciudad. Entonces, el único que puede resolver el problema tiene que ser Dios. Así es. Entonces, acudir a uno de sus profetas sí tiene razón. Ok. Porque no acudían a Elías, quién sabe por qué, pero Eliseo estaba quedando ahí 3 días. Él quedó 3 días allá. Entonces, él tiene que tomar el agua y comer la comida, vaya. Ok, sí. Él mismo lo vivió. Ok, gracias, hermano Andrés. Sí, José. Pregunta fuera de contexto. ¿Por ese motivo no han rehecho las murallas de Jericó? Se supone que en esta historia la ciudad ya fue reedificada. Entonces la maldición ya se cumplió. Entonces, pues no sé, la verdad, se supone que eso ya se cumplió y que ya pasó, ¿no? Y vemos, porque recuerden que Eliseo va hasta donde está el manantial del agua, que se distribuye en toda la ciudad, y echa la sal. ¿Se acuerdan? Echa la sal y dice, esto dice el Señor, yo purifico las aguas y ya no habrá más muerte, ya no causarán más muerte ni esterilidad. Y dice que desde ese momento, así como dijo Eliseo, las aguas quedaron puras. ¿La sal habrá sanado las aguas? La fe del Eliseo. Dios sanó las aguas. El Eliseo, a ver un poquito más, José, ¿qué más? A ver, elabóralo un poquito más. Porfa. Creo que Eliseo iba completamente convencido de que si acudieron a él, fue Dios el que los guió hacia él. Okay. Entonces, en esa situación, él estaba seguro que al actuar de esa manera, cumpliendo los preceptos de Dios respecto al símbolo que tenía la sal, iba a lograr purificar las aguas, claro, siempre y cuando Dios estuviera de acuerdo. Muy bien, gracias, José. ¿Alguien más quiere opinar, hermano Arturo? Otra cosa complementaria es sobre esto mismo, es que también Eliseo actuó porque vio en los líderes esa fe, vio que estaban dispuestos. Cuando ellos van y le consultan, él puede percibir que ellos están confiando en él, están confiando lo que él les puede decir, y eso es lo que ellos van a hacer. Con esto quiere decir que ellos se entiende que tenían conocimiento del profeta Elías, como que tenían cierta información, antecedentes, y por eso con esa seguridad van con el profeta Eliseo, como lo dijo el hermano Andrés, que pues ellos sabían que Eliseo fue discípulo de Elías.
Y entonces ellos fueron a consultarle a él con esa fe, con esa confianza y con esa seguridad de que él podría dar la respuesta, dar la solución. Okay, muy bien, hermano. Sí, hermano Andrés. Gracias, hermano Arturo. También lo que dice Arturo, lo llamaron Señor, dice mi Señor. Ujú. Ajá, no le hablaban nomás como tú y él, pero quizás no le dijeron Señor profeta, pero le dijeron Señor, reconocían pues. Reconocían, sí. Reconocían que Lo tenía una respetaban. Ándale, lo pues, Con mostraron respeto. respeto. Ajá. Le Hoy en dieron su día- lugar, ¿no? Hoy en día diría que hablaba de usted, pues. Ok, podría ser. Algo que rara vez hago yo. Ok. Sí, mostraron fe, mostraron humildad, podría ser, ¿no? Conocían la historia, conocían la maldición y que se había cumplido seguramente y probablemente sabían que algo tenía que ver eso con lo que pasaba en la ciudad, ¿no? Dijimos que la sal entonces sanarían las aguas. José dijo, no, la fe. Pero entonces, ¿con qué intención va Eliseo, hasta donde está el manantial y echa la sal? ¿Tiene algún significado esto? Y pidió un recipiente también, ¿no? Un recipiente nuevo, ahí La lleva la vasija, sal. una vasija y lleva la sal. Así es. ¿Qué significado habrá tenido esto? ¿Qué les quería decir Eliseo a la ciudad con esto? A ver, José. Ignoro la forma en que piensan, pero yo me imagino que el manantial es el nacimiento del agua. Ajá. Entonces, si tú vas a curar algo, tiene que ser desde su creación. Entonces, fue al lugar donde el agua nace para correr a verter la sal. Y dice que de ahí se distribuía a toda la ciudad, o sea, esa agua pura iba a llegar ¿a quién? A todo el pueblo. A toda la ciudad. ¿Se acuerdan lo que les comenté de la sal al principio? Sí. La sal sellaba ¿qué? Ay, ya está. Pactos, ¿no? Era un símbolo de pureza. Era un símbolo de pureza Pacto. y con la sal se sellaban pactos. Entonces, ¿qué podríamos decir del uso de la sal en esta situación, Eliseo? ¿Qué habrá querido? ¿Qué mensaje les habrá dado a la ciudad con esto? Que acuérdense que las aguas quedaron limpias. Y Eliseo dijo, esto dice el Señor. O sea, echó la sal, pero la sal no limpió las aguas, ¿verdad? Esto dice el Señor, yo purifico las aguas. ¿Qué mensaje les habrá dado a la ciudad con esto que hizo Eliseo? Que él escuchaba a Dios. Escuchaba a Dios. ¿Sí? Lo obedecía. Estaba obedeciendo, muy bien. Me Hermanos. imagino que fueron varios. Que era un desfile, por decir, un show. Están llevando la sal en un recipiente. Vamos a poner 50 kilos de sal, no importa, ¿no? Y no dice cuánto. Pidió una vasija, pero no dice Aunque sea 50 kilos de sal, no va a hacer nada porque es una manantial que da a toda la ciudad. Y esos 50 kilos se va en una hora, pasa por la ciudad y ya desaparece. Entonces, tiene que, yo digo que quizás quería mostrar más un show para que todos vean que es Dios haciéndolo. ¿Ok? Y no, porque si Él dice, están sanas las aguas, lo van a olvidar mañana. Pero si toda la ciudad sale o unos líderes salen, ahí está el recipiente, saca la sal, hace media ceremonia, da una profecía. Es como poner una placa, aquí comió Zapata. Todos quieren comer ahí el mismo carne. Gracias, hermano Andrés. ¿Podríamos hablar de una restauración de Dios hacia la ciudad? Yo diría un perdón. ¿Perdón? Muy bien. Hermanos que no han hablado, participen, los invitamos. ¿Qué opinan? Aquí hay una voz que no he escuchado. Sí, por ahí, pero... García.
Bueno, pues la última historia. A ver, hermano Andrés. Está mostrando un perdón. Perdón. Está mostrándolo. O es decir, que pagó el precio en la pérdida de los dos hijos. Eso ya pagado. Ahorita está mostrando Dios perdón. Con la sal, con la vasija, con el desfile de los líderes. Es un show de que, bueno, uso show pues, pero es una ceremonia, vaya, de que Dios está mostrando perdón y que la ciudad puede confiar en ese perdón. Y sí, que las aguas quedaron limpias, ¿no? Sí, o se compara con la presentación de un niño en la iglesia. Ok, Que toda la iglesia sabe que ya está dedicado a Dios. ok. Gracias, hermano Sí. Andrés. Hermano Arturo, ¿sí quiere hablar? También con esto, bueno, una de las enseñanzas es de que Dios es el que purifica, Dios es el que sana lo que está corrompido, lo que está podrido, lo que está enfermo. Dios lo purifica y Dios lo puede sanar. Y para eso utilizó la sal, que no solamente se utilizaba para hacer un pacto de una promesa que Dios cumple, ¿verdad? Eso, sino también un símbolo de purificación, un símbolo de limpieza, un símbolo de pureza. Y por eso, como dijo hermano Andrés, como una ceremonia, ¿verdad? Y sabemos que no fue la sal, no es la sal, sino que Dios utilizó a ese mineral como símbolo, como ahora nosotros podemos utilizar aceite, ¿verdad? Cuando oramos por las personas, no es el aceite quien ¿Quién sana? purifica, que no es, sino es el símbolo, es un símbolo de la presencia de Dios, que Dios es el que sana. Cuando fueron esparcidos esta sal que, pues, como podemos darnos cuenta, no fue una gran cantidad, como dice hermano Andrés, 50 kilos, ¿verdad? Yo me imagino, ¿cuánto puede ser una vasija? No sabemos. No. Quizás a lo mejor no llegó ni a 1 kilo, ¿verdad? No sé, no dice medidas, no dice tamaños, pero lo que sí dice que fue sal. Y la sal en ese tiempo, ¿verdad? Como el de ahora, bueno, ya, ahora, ¿quién es la sal? La sal de la tierra, la luz del mundo, ¿verdad? De ahí viene. Es un símbolo de lo que ahora Dios está haciendo a través de nosotros. No somos nosotros, sino es Dios, es su palabra, la que purifica, la que sana, la que salva. ¿Sí? Muy bien, hermano. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos está planteando. Muchas gracias. Hermano. Bernabé, adelante tú, por favor. Yo considero que como antes, sí comparto mucho lo del hermano Arturo, pero decía también que la sal antes la utilizaban como no habían refrigeradores para conservar los alimentos. Es justamente lo que Entonces, y también lo utiliza como condimento para el agua, o sea, que da como que el símbolo de que ahora Dios es el condimento para que pueda fluir a través del agua y pueda sanar toda la tierra. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano Berna. Sí me gustaría hablar así rápido de la siguiente historia. Dice que Eliseo salió de Jericó y fue a Betel, y que mientras iba en el camino, unos muchachos de la ciudad salieron y le gritaban, vete de aquí, viejo calvo, vete de aquí, viejo calvo, dice que le gritaban, ¿no? Eliseo, pues se voltea, los mira, los maldice en el nombre del Señor. Salen entonces unos osos del bosque, y atacan a 42 de ellos. Luego, después de esto, Eliseo va al Monte Carmelo y de ahí se va a Samaria. Es una historia muy interesante, por eso quisiera que rápido la platicáramos. ¿Qué podemos decir? ¿Con qué intención los chicos salen y le gritan estas cosas a Eliseo? ¿Qué piensan? Mira, a ver, adelante, Arturo.
Bueno, Arturo, podemos hermano ver Arturo. aquí que eran unos muchachos que la verdad no tenían temor de Dios, No conocía. que no respetaban a las personas. Ok. Bueno, yo creo que puedo decir que ellos sabían quién era Eliseo, pero no lo Ok. respetaban, ¿verdad? Ok. Entonces, hacían lo que querían. Fíjense, dice que mató a 42 de ellos. ¿Podríamos concluir que eran más de 42? Sí, mira, era una muchedumbre en una riña buscando un problema fuerte porque no creo, no creo que lo va a hacer nomás porque le dice calvo, calvo. Me parece a mí que su vida estaba en riesgo. Ahorita que vemos en el tele, ¿no? Esas cosas que están pasando en Nueva York y Chicago y las otras ciudades grandes, es un peligro. Su vida estaba en peligro para decir eso, pues. Porque, pues, un insulto de un grupo de muchachos en la calle, no le va a provocar eso. Pero 100 muchachos con piedras en sus manos, oye, calvo, ven, te enseñamos aquí que también es calvo, ¿no? Y estaban ofendiendo a un profeta de Dios. O sea, significa que estaban ofendiendo o burlándose o riéndose de Dios mismo, ¿no? ¿O qué opinan? Josefina, A ver, José. En ese lugar puedes estar a 1 o 2 cuadras y en un lugar se encuentran personas judías y en otro lugar se encuentran musulmanes. En cualquier momento entre ellos hay riña en la actualidad. Tú los ves armados en la calle. Estamos hablando de este siglo. Imagínate en aquel siglo, donde ya las enemistades eran más profundas y enraigadas desde que los niños nacían. Sí estaba Eliseo en problema inminente de muerte, la verdad, porque sí se sintió amenazado y tal vez sintió miedo, por eso fue que dijo la maldición, para que Dios le protegiese. Entonces, podríamos pensar que cuando somos ofendidos hay que maldecir a la gente para que Dios actúe. No, lo que sucede... ¿Será una de las enseñanzas? No, fue un acto desesperado. ¿Perdón? ¿José? Fue un acto desesperado. ¿Un acto desesperado? ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué opinan los demás? ¿Fue un acto desesperado del Eliseo? ¿Maldecirlos? Yo pienso que no, que esto más bien ha salido con la, ¿cómo se puede decir? Para mostrar que él está en las manos de Dios, o sea que nadie puede atacarlo, nadie le puede hacer nada. Y Sí. mostrar que Dios está caminando con él. Gracias, Palmira. Muy interesante, sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Me parece a mí que algunos muchachos estaban retando a otros. Porque cuando hay tantos jóvenes juntos, no, se están retando uno al otro. A ver, dile que es un calvo. ¡Ah! Eres un calvo. Ahorita tú muéstrale la piedra. ¡Ah, mira la piedra! A ver, tú haces otra cosa. No, y se están empujando uno al otro, retando a más grandes problemas, ¿no? Entonces, el último de que le están gritando así, insultándole como calvo, me parece a mí que ya llegó a cierto punto el fervor de los muchachos de que ya tenía que hacer algo. Y el hecho de que eran 2 osos, pues Eliseo estaba cerca de ellos también. Sí. Pero Eliseo no dijo que salgan 2 osos y que los destruyan, ¿verdad? Dice que los maldijo en el nombre del Señor. Los osos no amonestaron a Eliseo. Perdón, Palmira, adelante. Sí, Palmira. No, justo lo que yo estaba pensando, o sea, él no mencionó oso ni ningún otro tipo de animal, simplemente dijo una maldición y ya, y apareció pues los osos, ¿no? Puede haber sido un león, qué sé yo, es lo que quería contar. ¿Habrá alguna relación entre las 2 historias? ¿Vienen juntas? ¿Habrá alguna relación?
Hermano Arturo. Yo creo que sí, en el sentido de, con respecto a Eliseo, siempre se mantuvo firme. Eliseo siempre se mantuvo con una actitud, con el respaldo de Dios, del Señor. Y también recordemos que Eliseo tomó el doble espíritu del profeta Elías, el poder que tenía Elías. Entonces, podemos ver en las dos historias cómo actuó Eliseo con esa confianza, con ese respaldo de parte de Dios. En esta segunda parte, no vemos a un Eliseo miedoso que se haya echado a correr o a esconder o buscar ayuda. Simplemente él actuó en el nombre de Dios porque él tenía esta seguridad. Ok, muy bien, hermano, gracias. Sí, hermano Sí, Andrés. porque justo antes, cuando pegó el agua, tenía algo de duda, ¿no? ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Ahorita no pide al Dios de Elías, dice en el nombre del Señor. Entonces, sí, tiene razón aquí que maduró, pues, tiene la madurez de actuar como un hombre de Dios, como dice Arturo. Muy bien. Bueno, pues vimos en la historia muchas enseñanzas. La verdad es que no sé ni cuál empezar, pero vamos a tomar la que el hermano Arturo hablaba acerca de la sal, que Dios es el que nos purifica, ¿no? Que Dios es el que nos limpia. Hoy en día podemos decir que Dios sigue limpiando, sigue purificando. ¿Sí? Sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo hace? A través de los procesos. ¿De qué procesos? Tal vez ya no los símbolos como la sal o algo, pero a través de un proceso siempre nos purifica, porque puede ser que también una enfermedad pueda ser como la sal, porque una enfermedad nos purifica al final. Cuando lo tenemos todo, no sabemos o no lo experimentamos como pérdida. Entonces, cuando ya no lo tenemos, por ejemplo, tenemos la salud y jugamos con ella, pero cuando nos afecta y vemos que la perdemos, entonces a través de ese proceso podemos entender de que Dios también nos purifica a través de eso. Nos da a entender de que donde ya la medicina no nos hizo nada, solo la fe, y Él es el que sana. Ok, gracias, hermano. ¿Alguno de ustedes o conocen a alguien que haya experimentado este trato de Dios, o sea, esta purificación de Dios? ¿José? ¿Sí, Josefina? Sin mencionar nombres, una hermana en Cristo del seminario, ella cometió muchas aberraciones, 3, 4 fuertes, pero cuando conoció a Cristo, cambió completamente su actitud y su forma de ver la vida. Ahora se dedica 100% a predicar la palabra del Señor. Es otra persona, se transformó completamente. Gracias a Dios. Dios obra, ¿verdad? Hermano Arturo quería comentar. Gracias, José. Gracias por tu historia. Sí, quiero compartir algo que pasó en mi familia. Hace 4, ya va para hacer 5 meses, falleció mi hermana, la menor de mis 6 hermanas, falleció la menor. Ella conoció la palabra de Dios. Ella asistió a una iglesia con su familia, pero después ya no más, se apartó, se alejó. Tuvo mucho éxito profesionalmente en su trabajo, le fue muy bien. De salud, ella pues prácticamente nunca, no era enferma, pero en el mes de octubre del año pasado tuvo una enfermedad que
bueno, según los doctores dicen que, ya no recuerdo si esa da a una persona por no sé cuántas, no sé si por 10,000 o 100,000 personas, a una persona da esa enfermedad. Es una enfermedad muy rara, en donde pierde la sangre, pierde plaquetas, y ya es muy difícil que se recupere al 100%. Y si se llega a recuperar, pero no hay confianza, no hay seguridad de que sane, que en cualquier momento puede recaer. Y así pasó con ella. Ella estuvo en el hospital, estuvo en la casa, en el hospital, en la casa, y finalmente terminó en el hospital, pero ella pudo reconocer su falla ante Dios, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, últimamente habló con su esposo y le dijo que si ella se iba, porque ya ella sí se sentía, ya no estaba mejorando, que le pedía que encaminara a sus hijos en el camino del Señor, lo que no habían hecho, lo que no hizo ella, lo que no hicieron, y que por favor se lo cumpliera. Eso es lo único que le pedía. Ella, a pesar de todo el apoyo de medicina, profesional, científico, ya no se logró recuperar. Pero ella reconoció su falla, le pidió perdón a Dios, y a pesar de su dolor físico que por su enfermedad, ella se fue en paz. Ella tuvo paz y estuvo tranquila y estuvo contenta. Nosotros, yo todavía pienso mucho en eso, pero una cosa que puedo yo entender es que a través de que fue poco tiempo, Dios utilizó esa enfermedad para purificar su alma. Si bien físicamente ya no se logró, que Dios lo pudo haber hecho, porque para Él no hay imposible, pero creo que se cumplió el propósito de Dios en su vida, que ella reconoció, y que lo platicamos, que si Dios le daba oportunidad, que ella entonces iba a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ya físicamente no fue posible. Por último, quiero decir que Dios es el que nos purifica a través de este proceso que nosotros le llamamos en teología, le llamamos el proceso de la santificación. Es cuando Dios nos va purificando, es cuando Dios nos va transformando cada vez más, y que nos va haciendo a su imagen, a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Yo creo que cada día que pasa, Dios está trabajando y está tratando con cada uno de nosotros en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en todos los aspectos de nuestra vida. Y es ahí donde Dios nos está purificando, ¿sí? Donde nos está probando, ¿sí? Muy bien, hermano. Este proceso. Gracias. Muchas gracias, hermano Arturo. Muy, muy interesante la experiencia que nos comparte. Muchas gracias por abrir su corazón y compartirla con nosotros. Es de enseñanza, y esto me lleva a preguntarles, en un futuro, nos sentimos, yo digo, de alguna manera en una relación lejana a Dios, ¿hay algo en esta historia que nos pueda ayudar? Hermanos que no han hablado, casi no han compartido, ¿quieren participar? Dale chance aquí a Caleb, yo creo. Pues realmente no era mucho, estaba pensando en muchas cosas. Una de ellas era por qué Dios usa como ese tipo de símbolos, como la sal. No se estaba pensando en algunos milagros que Jesús hizo, como por ejemplo cuando
hizo lodo y se lo puso en los ojos a un ciego y pudo ver. Digo, pues no hay necesidad, ¿no? No lo curó el lodo, no hizo el milagro la sal acá, pero sí, sin embargo, ahí está, no sé por qué me vino a la mente a veces este tipo de procesos, es como, pues Dios sabe también nuestra condición y a lo mejor ese tipo de procesos nos ayudan a creer, nos ayudan a nuestra fe. Creo que em, respecto a tu pregunta, la última específicamente, pues si bien esto demuestra cuando ya queda limpia el agua y, y dice que no va a ser más estéril la tierra y todo eso en esos tiempos creo, si no mal lo recuerdo, me pueden corregir, también eso era reflejo de una suma bendición, ¿no? Porque pues como dice Andrés, era siempre la agricultura ha sido muy importante y yo creo que en esos tiempos era sumamente importante. Y cuando se menciona que a veces Dios maldice la tierra es porque no hay fruto de la tierra. Entonces el hecho de que Dios diga que ya no va a ser más la tierra estéril es un símbolo también de que Dios está restaurando. Entonces, pues es específicamente en cómo nos puede ayudar. Bueno, creo que eh, por más que crezcamos en la vida cristiana, siempre va a haber tropiezos, siempre, dice la Biblia, ¿no? El que esté firme, mire que no caiga. Siempre hay como estar cuidándonos, siempre es estar revisándonos, pedir que Dios examine nuestro corazón, como dice el salmista. No siempre va a haber esos momentos y también creo que es cuando estamos en esa situación, siempre también ayuda en el proceso de restauración saber que Dios va a restaurar también nuestra tierra. El que no tiene pensamientos de malos o negativos hacia nosotros, sino quiere a través de esos procesos, incluso aunque suframos, aunque nos dolamos, él al final lo que quiere es el bien para nosotros, ¿no? Para sus hijos. Y siempre vemos esto, ¿no? A pesar de en la historia de Israel y Dios muchas veces se queja de Israel, que son rebeldes, que son tercos, que son duros de servir, y siempre cuando manda a sus profetas y los exhorta, y a través de los profetas Dios manda palabras muy fuertes a su pueblo, pero siempre como esta dualidad, después de todo esto dice, y después de que te arrepientas, va a venir voy a restaurar tu tierra, te voy a bendecir, y etcétera, etcétera. Entonces siempre creo que eso nos puede ayudar mucho en un futuro. Ok, gracias Caleb, gracias, sí. ¿Alguien más quiere compartir algo? Y no, pues vamos ahora hacia hermano Berna. Yo pienso que antes se actuaba Dios a través de sus profetas y eso nos da la enseñanza de que las palabras tienen poder y que en ese entonces pues, lo podemos ver hoy de que nuestra juventud ahora puede ser como en ese tiempo, que el agua pues provocaba muerte y esterilidad y hoy en día pues también está pasando eso, nuestros jóvenes se están perdiendo y está pasando lo mismo, pero somos llamados también nosotros para interceder por ellos y pedir purificación y sabemos de que Dios lo puede hacer y que puede, como por ejemplo a través de esta pandemia, poder purificar a todo el planeta. Ok, gracias hermano. Sí, Caleb. No, es rápido. En contraste, digo, yo siempre que leí esta parte de los osos y cuando ya no entendía por qué, no, pero creo que el contraste muy interesante es cuando van la gente con Eliseo y le llaman Señor y van a preguntarle y muestran ese respeto tanto al varón de Dios como a Dios mismo y el contraste de estos jóvenes en donde lejos de respetar al varón de Dios y lo que representa el varón de Dios. Y en ese momento, si no le dicen, se burlan de él y lo pudieron amedrentar, amenazar, etc. Creo que también cae mucho con lo que estaba diciendo Berna. Vivimos en una sociedad así, ¿no? Ya no hay respeto por las cosas de Dios, ya no hay respeto por
las autoridades que Dios ha puesto, incluso dentro de la iglesia. Y creo que es importante rescatar estos dos contrastes, ¿no? El primero, en que pues hay una situación, que la tierra está mal, y pues voy con el varón de Dios y voy, porque donde está la solución está en Dios, ¿no? Y hoy pues estamos viendo una pandemia, una situación complicada, creo que también es un proceso. Y muchos dicen, no, pues no pasa nada, eso es tiempo, ¿no? También de voltear a ver a Dios. Ver a Dios. Muy bien, sí, muchas gracias. Muchas gracias de verdad a todos por su participación. Creo que aprendimos muchas cosas muy interesantes hoy acerca de Dios y de los hijos de Dios, ¿no? Y nosotros somos hijos de Dios. Vamos a orar. La historia está en Segunda de Reyes, en el segundo libro de Reyes 2, del 19 al 25. Si quieren leerla, vamos a orar.